estás? ¿Alguna vez te has preguntado de cómo pasamos de ir en pequeñas cuevas a generar grandes pirámides que vemos hoy en día? Tranquilo, acá te lo explico. Para empezar con nuestro viaje tienes que saber algo muy importante, que es la evolución humana. La evolución humana es el proceso que ha tenido nuestra especie de acostumbrarse y adaptarse a los retos que le pone el medio ambiente. Que estos cambios fueran posibles, tuvieron que pasar los siguientes acontecimientos. El primero fue el bipedismo, el cual nos permitió pararnos en dos patas para poder liderar nuestras manos. Esto nos permitió crear herramientas útiles, las cuales al principio estaban hechas en piedra, pero después fueron evolucionando para hacerse de más materiales como madera, diamante y roble. Esto demuestra nuestra gran evolución cerebral, ya que nuestros homínidos antepasados tuvieron un gran crecimiento de su cerebro, lo cual les permitió poder almacenar más información y volverse mucho más inteligentes. Esto se evidenció en el descubrimiento y el control del fuego, lo cual nos permitió poder calentar un poco nuestros alimentos y poder comérnoslo, lo cual debilitó un poco nuestros dientes. Sabemos que las herramientas nos permitieron crear civilizaciones muy importantes, por ejemplo, el Antiguo Egipto. ¿Sabes por qué digo que es muy importante? El Antiguo Egipto, aparte de ser una de las civilizaciones más antiguas que conocemos, también está enriquecida de legados históricos y culturales. Esto se dio a través de la negociación. La negociación de cultivos fue algo muy importante, ya que ellos cultivaban gramíneas como lentejas, melón, pepino y hasta higos. También negociaban con animales como camellos, toros y vacas. Estos eran utilizados para el consumo o incluso para actividades domésticas. Ahora que sabemos esto, tenemos que saber cómo era su gobierno, es decir, su organización. El que lideraba en esos tiempos era alguien al que se le llamaba faraón. La civilización pensaba que el faraón era escogido por Dios, por lo cual lo trataban como uno. En esos tiempos, el faraón solo impuso una ley, el cual era estar bien con uno mismo, porque ellos creían que el dios Mika era el que gobernaba. Este dios empezó con un ejército pequeño, el cual los soldados eran de descendencia africana, el cual fue creciendo demasiado para poder después ser organizado para poder enfrentarse a otros pueblos, dando casi todos los pueblos en el desierto, permitiendo tener en su poder el río Nilo. Pero un momento, un dato curioso, el río Nilo es el fluvial más grande de todo el mundo. Ahora que sabemos esto, podemos hablar un poco de su cultura, ya que es muy extensa. Ellos creían en demasiados dioses, pero el que más creían era el dios Isis, el dios del desastre. Ese dios pensaba que el cerdo era de mala suerte. Su arte era bastante glorioso o bastante interesante. No era idioma originalmente, eran jeroglíficos, una especie de arte o dibujos que nos permitía comunicarse entre ellos. Jeroglíficos podemos encontrar una especie de jerarquía, ya que podemos ver que el faraón era el más poderoso, ya que pensaban que era escogido por el dios. De segundas iban los sirvientes del faraón, los cuales eran el que hacía sus tareas, su ropa y hasta su comida. De terceras iba la esposa del faraón. Y después teníamos al ejército y a sus esclavos. Preguntarás, ¿por qué hoy en día el Egipto es tan revolucionario? Lo que yo pienso es porque hoy en día hay muchas dudas sobre, por ejemplo, quién nos creó o de dónde venimos simplemente. Y han tratado de hallar respuestas en los jeroglíficos de nuestro Egipto. Unos legados muy importantes como las pirámides Gizeh, el templo Karnak y el Valle de los Reyes. ¿Saben por qué son importantes? Porque en sus paredes llevan mensajes muy importantes, lo cual nos llevó a generar teorías sobre cómo vivían ellos y el conocimiento astronómico que tenían en ese momento. Ahora que sabes esto, ¿te atreves a ir a las pirámides y descubrir sus secretos?